Gracias. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, ya de regreso a nuestra programación habitual, ya yo creo que después de un merecido descanso, un descanso, aunque bueno, seguimos trabajando en el descanso, pero pues privilegios que el Padre nos da, lo podemos seguir haciendo de esa forma y ya pues preparando proyectos de esta emisora para lo que queda del año y para el año entrante. Así que bueno, sorpresas vienen, temas vienen y estamos en ese propósito de poder introducir lo que es el tema de la identidad a nivel del mundo a esas personas que aún no conocen ese tema, que no saben qué significa. Entonces la idea es poder llegar allí lo más rápido y lo más profundo y lo más convincente que podamos ser, pero siempre de acuerdo al soporte bíblico. Bueno, así que les damos la bienvenida aquí a Leo y Lili. Hola, Expertos, Jorge. Muy buenas expertos tardes. ya en la materia, expertos ya en la materia. Entonces, así que No, bienvenidos, no. ¿cómo están? Muy bien, extrañándote estas 2 semanas. Gracias a Dios por tu vida, gracias también por la vida de Diego, que también fue un excelente de tiempo también con él. Bueno, Y bueno, pues vamos a seguir hablando, como bien lo dices, de la identidad, y hoy vamos a hablar identidad propósito. Entonces, gracias a amigos de Colombia, gracias amigos también de México por escucharnos. Queremos decirles que gracias a ustedes podemos seguir. Gracias también a Dios porque Él nos motiva para seguir. Al final trataré de darles un testimonio si tenemos tiempo. Pero bueno, empecemos. La semana pasada hablamos de 4 ejemplos de personajes que no fueron criados por sus padres naturales. Vimos que a pesar de la orfandad, tuvieron tutores que les aconsejaban y les mostraron con su ejemplo, eso es muy importante, y con su ejemplo que Dios estaba con ellos y no los había olvidado. Aunque fueron hijos adoptados, ni Lot ni Joás pudieron superar esa orfandad, ese espíritu de orfandad. En cambio, Esther y Ruth vimos que pudieron ser guiadas y vivir como verdaderas hijas. También dijimos que la misericordia de Dios nos alcanzó a los gentiles. No estábamos en esa fotografía, pero Dios sí ya, desde la eternidad hasta la eternidad, con nosotros. Nos adoptó como miembros de su familia y tomamos un nombre de trascendencia en el cielo y en la tierra. Recuerda que tenemos que disfrutar, decíamos también, esa herencia de Dios para nosotros. Solo los cristianos maduros que practican las enseñanzas que es su legado, eso es bien importante, las enseñanzas son su legado y ese legado tenemos que caminar cada vez más por el conocimiento. Por eso podemos alcanzar la plenitud. No decíamos como el hermano mayor del hijo pródigo que renegó de que su hermano había regresado y su padre le enseña que él tenía todo, ya les había repartido la herencia, pero no la había disfrutado. Entonces, disfrutemos de esta herencia y de esta presencia de Dios. Hoy hablaremos de que la verdadera identidad con Dios nos lleva a cumplir su propósito en nuestra vida. Damos gracias a Dios porque lo tenemos a él y solo con Él podemos cumplir este propósito. Sabemos que el deseo de todo ser humano es triunfar en la vida. Nadie quiere terminar sus últimos días descubriendo que fue un fracaso. Sin embargo, muchas veces la vida de los seres humanos está llena de dolores y desilusiones que los apartan de lo que consideran el éxito. Pero ese es un enfoque muy humano, muy carnal. El deseo de Dios es de bien para con todos los seres humanos. Esto nos lo dice Jeremías 29, del 11 al 13. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. O sea, esa es lo que aprecia Dios, el corazón nuestro,
cuando le busca en medio de cualquier circunstancia de alegría, tristeza, angustia, dolor, Él está presto para ayudarnos. En esta mañana, ser como niños es pedir auxilio porque me desvío del propósito. Es bien importante pedir auxilio cuando sabemos nosotros que nos estamos desviando, porque también nosotros sabemos cuando andamos fuera de esa cobertura de Dios. Y hoy vamos a tener un gran ejemplo, un ejemplo que todos conocemos. Hoy vamos a hablar de Sansón, un personaje que agotó sus posibilidades de vida y que su final fue triste, porque desde antes que naciera había sido provisto para grandes cosas en las manos de Dios, pero el pecado lo debilitó hasta destruirlo. Eso es un final triste para la persona, pero Dios siempre cumple su propósito. El texto de base de este programa es Jueces 16:20. Y le dijo, dice Dalila, aquí le está diciendo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Esto es vamos a estar analizando todo lo que hizo él. Él hizo algo que no era ni propósito ni voluntad de Dios. Como se dijo, vamos a hablar de Sansón. Así es, este conocido personaje por su fuerza extraordinaria, un juez de Israel, ¿no? Que fue anunciado desde niño. Vamos a un poquito detenernos ahí porque todo un capítulo nos habla de precisamente cómo un ángel, que no fue cualquier ángel, fue el ángel del Señor, o sea, una aparición del mismo Señor Jesucristo, cómo lo anunció, ¿verdad? Y dándole un propósito. Vamos a empezar, toda esta historia de Sansón viene desde Jueces 13 hasta el 16. No lo vamos a leer todo, por supuesto, pero vamos a solo sacar unas partecitas de esta historia. Y lo que quisiéramos empezar ahorita es leyendo también cómo fue anunciado. Ahí en Jueces 13:5, al mero final dice, fíjense, el propósito, ¿no? Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces vamos a imaginarnos la escena, cómo este ángel se presenta a la mamá y le da este propósito para el niño. Muchas veces creo que nosotros nos angustiamos, afanamos y preocupamos para saber cuál es nuestro propósito en la vida, a qué venimos a esta tierra, qué vamos a hacer o qué vamos a hacer. Y puede llegar a ser todo una angustia durante muchos años en nuestra vida o toda la vida. Pero fíjense la diferencia con el caso de Sansón. Desde antes que naciera ya tenía un propósito. Y no sé, pongámonos a reflexionar qué sería más complicado, que ya sepas exactamente a qué vienes y no estar viendo que lo estás logrando o no saberlo, ¿verdad? Podría ser interesante aquí una charla al respecto. Pero bueno, en el caso de Sansón, él ya sabía, le fue dicho a sus padres qué iba a hacer. Él iba a comenzar a salvar a Israel. Que por supuesto veremos al final que él iba a ser un tipo de Jesucristo, ¿verdad? Pero aquí hay que enfatizar, él comenzará. O sea que la obra no la iba a terminar él, ¿verdad? Sabemos cómo después los filisteos siguieron siendo problema para los israelitas, incluso hasta el rey David extermina con ellos, ¿verdad? Pero lo comenzó Sansón. Venían de estar bajo el dominio de ellos de 40 años. Entonces, imagínense la esperada de este niño. O sea, ya tenían 40 años bajo opresión y de repente que fuera anunciado un niño que los fuera a libertad de esta opresión, pues ha de haber sido tan esperado el niño.
Y bueno, para no hacerlo más largo, pues llegamos al punto en donde se nos dice que sí nace, ¿verdad? Porque aparte los papás no habían podido tener hijos, es otro de los casos donde tenemos un milagro, donde había esterilidad, ¿no? El niño fue milagroso y aparte con un propósito muy específico. ¿Y qué pasa? Se nos dice ya casi al final del capítulo 13 que el niño crecía y Dios lo bendecía. No sabemos cómo fue toda su infancia, pero creo que con estas dos palabras nos dice mucho. El niño creció bien y luego con la bendición del Señor, pues cuánto más, ¿no? Que es creo que el deseo de cada uno de nosotros los que somos padres, que los hijos crezcan y que Dios los bendiga. Yo creo que no podríamos pedir nada más, ¿verdad? Pero Sansón todavía aún así tenía este gran propósito. El capítulo 13 acaba diciendo en el versículo 24, dice, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Así acaba este capítulo 13, donde, pues sí, no se nos narra este gran anunciamiento del niño, cómo crece, pero pues como todo niño, crece, se hace adulto y empieza a tomar sus propias decisiones, que por cierto, en el caso de Sansón fueron muy malas. Sin embargo, fíjense, el Espíritu del Señor ya estaba con él. Si él se hubiera dejado guiar por el Espíritu de Dios que ya estaba en él, otro gallo cantaría, diríamos, ¿verdad? Así es. Pero no, él empezó a tomar sus decisiones. Todo iba muy bien hasta este capítulo 13. Ya a partir del 14, 15 y 16, empezamos a ver todos los problemas. No les vamos a contar la historia porque sabemos que la conocen, cómo él se casa con una mujer filistea, ¿verdad? Y empiezan todos los enredos. Pero fíjense, de todos modos, dice, los padres un poco no querían, ¿verdad? Pero decía, es que no sabían que todo esto venía de parte de Dios. Miren, cuando Dios está ahí en medio, Él va a hacer sus propósitos, ¿no? Quizá pudo haber sido de otra forma, como un poco platicaremos, pero bueno, empieza Él a tomar decisiones como eso, casarse con una filistea, lo cual resultó también en un problema. Luego también vemos cómo sus pasiones lo jalaban, porque se dejaba llevar por el enojo, pues también después por otra mujer, para no contar toda la historia de qué pasó en su primer matrimonio, bueno, terminó, ¿verdad? Luego él se mete con una prostituta y luego hasta que llegamos a la famosa Dalila. Como bien decía mi esposo, pues sí, es una historia triste de cómo acaba, pero pues sí, vemos que Sansón se dejó dominar en vez de por el Espíritu Santo, por sus pasiones. Así es, miren, vamos a Jueces 16, 4 y 5, vamos a leerlo. Dice lo que de la historia con Dalila, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñenle e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Esto quiere decir que Dalila fue comprada por su propósito, ¿no? Y vemos que Dalila, ahorita lo vamos a seguir leyendo, Dalila no desistió de ese propósito que le habían hecho este pueblo, ¿no? Los filisteos, perdón. Entonces, Dalila le rogaba que le revelaras el secreto de sus fuerzas y Sansón imprudentemente comenzó a jugar con su pecado diciéndole mentiras a ella. En 3 ocasiones él mintió de dónde estaba su fuerza. Sin embargo, la persistencia de Dalila
provocó que Sansón revelara la verdad de su fuerza. Vamos a leerlo y hacemos un pequeño comentario. En Jueces 17 dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió, pues, todo el corazón. Como les decía, el propósito de Dalila persistió a pesar de las mentiras. Él se fue desviando del propósito de Dios. O sea, quiso quedar bien con ella, como cuando una persona quiere quedar con el mundo bien y hace su vida una dualidad, una mentira aquí, una mentira allá. Entonces es importante que nosotros entendamos que si no tenemos que, él no tenía que decir el secreto, cuál era su secreto, tampoco tenía que decir uno que no era cierto, ¿verdad? Entonces, al final, ni él se dio cuenta cómo en cada vez Dalila lo acechaba para entregarlo a los filisteos. Es lamentable. Sansón creyó que el pecado era algo que podía manejar, ya que siempre salía librado de sus problemas hasta que conoció a esta mujer filistea que lo condujo a su fin, porque el pecado lo destruyó. Vamos a seguir leyendo Jueces 16:20 vamos a repetir el versículo de esta tarde, perdón. El versículo 20 dice, y le dijo Dalila, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Y el 21, más los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, imagínense. Y ellos no tuvieron piedad de él y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Él ya estaba en una situación muy deplorable o muy físicamente muy desgastada. Aparte porque ya le habían cortado su pelo, ¿no? Ahorita vamos a hablar ese pelo, qué significaba, ¿no? Qué situación tan terrible, de veras, qué situación tan terrible. Así es el final de muchas personas que no valoran lo bueno que Dios tiene para ellos, sino que adormecidos por las vanidades de este mundo. Y eso nos pasa, que las vanidades de este mundo, los lujos, los buenos relojes, los buenos celulares, los buenos coches, las buenas casas. Una cosa es que anhelemos, pero otra cosa es que codiciemos. Y otra cosa también es que seamos avaros. Ajá. Entonces, estas cosas de este mundo nos unen, nos hunden el pecado especialmente, creyendo que ellos saldrán victoriosos por sus propias fuerzas. Esto no se trata. Sansón hizo todo con sus propias fuerzas, cuando tenía un propósito y él no había entendido que le había sido un don otorgado por Dios. No obstante, como Sansón, su pecado lo alcanza. Tengamos cuidado de eso, que nuestro pecado no nos alcance. Aún así, Dios es misericordioso y no lo abandonó, ya que en ese mismo capítulo 16, el versículo 22, dice que el cabello de su cabeza comenzó a crecer, después que fue rapado como una señal de esperanza. Ahí está, sigue estando Dios presente. Dios es fiel a pesar de cómo nosotros muchas veces seamos. Sansón fue en la cárcel atado, decíamos, a una piedra de molino como si fuera una bestia. Aquel que Dios escogió para ser un gran siervo, ahora estaba avergonzado. Posiblemente Sansón pensó en esta circunstancia que estaba ya en la cárcel, lo imprudente que había sido y cómo Dios le había respaldado. Por ello decidió clamar él por última vez a Dios. Y él dice, entonces clamó Sansón al Señor y dijo, Señor Dios, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, dice, oh Dios, para que de una vez tome, dice, venganza de los filisteos por mis dos ojos. Él seguía pensando en él. Rogaba a Dios, pero pensaba en él. Por lo que me hicieron a mí, cuando había un propósito de Dios,
de destruir o de liberarlos de los filisteos. Dios lo escuchó y así murió con todos los principales de los enemigos que estaban celebrando al derribar las columnas de la casa donde estaban congregados. Ellos estaban celebrando lo que le habían hecho a Sansón. Así es que vamos a pasar a un pequeño resumen donde vamos a ver 4 enseñanzas. La primera, hay 2 cosas que nos conducen al fracaso. Pasar por alto el plan de Dios para nuestra vida. Es como ignorar lo que ya Dios nos ha dicho en su palabra y que leímos ahorita en Jeremías 29. La segunda es perseverar en el pecado sin el temor a las consecuencias. Esto también es importante que nosotros entendamos, y todos queremos creer que Dios es bueno. Dios es muy bueno, Dios es misericordioso, Dios es paciente, pero tiene un límite. Y el límite llegó Sansón a ese límite que Dios le había puesto. Esto provocará, que dice por eso, que la misericordia de Dios se aparte de nosotros, así como se apartó de Sansón. Sin embargo, ese deseo de Dios es que nos volvamos al arrepentimiento y Él será amplio en misericordia. Y lo veíamos en Jeremías y lo sabemos que tenemos un Dios de misericordia, pero tiene que ser genuino. 4 cosas por las cuales Sansón no cumplió el propósito en su vida. Y son sus pecados, pero vamos a decirlos. Primero empezó por menospreciar su llamado a ser nazareno. Nazareo. Sabemos que Él lo separó y lo consagró. Y sabemos que nosotros somos santos porque Él nos aparta. Sansón rompió el voto en 3 ocasiones. Antes y después de su matrimonio tocó el animal muerto, un león y una quijada de burro. También celebró una fiesta de bodas que duró varios días, que con mucha seguridad podemos decir que había bebida alcohólica para que haya durado varios días. Y 3, permitió que le cortaran su cabello. Ese cabello tiene un significado. Y es que se nos olvidó comentaros estas 3 características del nazareo, ¿no? Que eso, no podían tocar nada que estuviera muerto, ¿no? Persona, animal, nada que viniera derivado de la uva, y pues eso, no se cortaban el cabello. Entonces, fíjense, desde el embarazo, su mamá también iba a cuidar esas cosas, o sea que él ya estaba apartado, él iba a ser nazareo desde el vientre. Entonces, cuando vemos cómo empezó a llevar una vida y que hacía excepciones a eso, pues ya entonces las cosas empezaban mal, ¿no? Así es. Entonces, el primer consejo de este primer pecado que estamos viendo es: no desprecies el llamado de Dios para tu vida. Si tú te has dado dones, talentos, hay personas que no han encontrado, pero no necesitan ir más allá de lo que Dios puede ser tan claro en su palabra. Tenemos que obedecer, tenemos que compartir su palabra, son mandatos, y ahí puede estar encontrando nosotros el llamado y los dones que nos ha dado. Segundo, Sansón no presentó atención a las debilidades evidentes de su carácter. Le trajo muchos problemas. En muchas ocasiones fue agresivo, y la manera en que desahogó su enojo fue a través de ese carácter. Por ejemplo, matando a mucha gente, quemando los campos de los filisteos, arrancando las puertas de la ciudad. Él lo hacía con enojo, con ira. Sansón no puso freno en su carácter, reaccionaba impulsivamente. Y muchas veces nosotros nos podemos identificar con Sansón. ¿Por qué? Porque llevamos un enojo. Dice la Biblia, se pueden airar, pero no deben pecar. Y eso es lo que Dios permite, pero no debemos pecar con esa ira. Así es que el segundo consejo: busca que Dios te ayude a cambiar tu carácter. Eso es importante que nosotros tengamos muy claro. Tercero, Sansón se apoyó en el engaño para salvaguardarse. Sansón mentía, y eso ya lo comentamos. El tercer consejo sería: recuerda que somos parte de ese cuerpo, y en ese cuerpo la práctica de la mentira, la palabra nos dice que no somos
parte de ese reino. Así es que seamos parte del reino sin decir mentira. Cuarto, Sansón usó mal sus dones. Sansón poseía una fuerza increíble y una unción divina, pero dio por sentado que ambos dones, o sea, esos ambos dones no los cuidó, no los cultivó, no los desarrolló. Recuerda que los dones son para edificación del cuerpo de Cristo y no para un beneficio personal. Vamos a una conclusión en esta mañana. Y pues sí, ¿qué vemos en la vida de Sansón, no? Precisamente cuando Dios no es lo principal en tu vida, cuando ya tienes un llamado tan específico, ya no va a ser un privilegio el que te fue dado, sino una carga. Llegó un punto en que para Sansón fue una carga y no un privilegio. Entonces de ahí hay mucho que aprender. Ahora sabemos que Sansón pues es figura, un tipo de Cristo, ¿verdad? Nada más que en Cristo sí lo vemos manifestado como él sí venció el pecado, venció la muerte, pero gracias a su obra nos dio acceso ahora a tener esa fuerza en lo espiritual, porque todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es físico y temporal, ¿verdad? Pero ahora con Cristo las cosas son eternas y son espirituales. Entonces, ¿a qué se refiere ese espiritual? Nosotros podemos tener esa fuerza, ¿verdad? De Sansón en lo espiritual. Y si lo vemos con los dones del espíritu, si se fijan, todos los dones nos hablan de poder, de fuerza, los cuales son accesibles al cuerpo de Cristo que somos como iglesia. Ahora también tenemos los frutos o el fruto del Espíritu Santo que no sabemos, ¿verdad? Pero a Sansón le faltó eso. Él pudo tener esa fuerza, pero no pudo desarrollar su carácter, ¿no? Como nos explicaba mi esposo, se enojaba, se dejaba llevar por sus pasiones. Entonces, le faltaba, por ejemplo, tener ese dominio propio, ¿verdad? Esa templanza. No la tuvo. Ahora, nosotros para tener acceso a esa fuerza, pues necesitamos el Espíritu Santo, lo cual Él no lo da, Dios no lo da. Pero claro, tenemos que entregarle nuestra vida, ser apartados, porque pues ese era el propósito desde el vientre de su madre, el ser apartado. Nosotros ahora eso, debemos llevar una vida santa, como decía mi esposo, ser apartados para Él, enfocarnos en Él y entonces vamos a tener ese poder y esa fuerza. Como les digo, Cristo es este Sansón que sí cumplió su propósito, que sí fue prudente, cosa que no dominó sus pasiones. Así es, que no lo hizo Sansón, ¿no? Pero entonces ahora es dejarnos guiar por su espíritu y no querer ser nosotros solos quien cumpla ese propósito, porque no lo vamos a lograr solos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso a Sansón se le dio desde como vimos en el capítulo 13, cómo se empezó a manifestar en él el Espíritu Santo. En esta serie de 4 programas bueno, 3 que hemos tenido con hablamos de la obediencia. Es bien importante hasta la muerte. Fue, como nos dice Filipenses 2, Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es. Todavía tenemos tiempo para de arrepentirnos y dejar que Dios siga haciendo su obra en nosotros, así como lo hizo Cristo, un Sansón fuerte pero prudente que vino a salvarnos de la opresión de este mundo. Cristo nos dejó, ¿qué? No se dejó engañar, ¿verdad? Cosa que sí hizo Sansón. Cristo nos enseña que es el Espíritu Santo quien nos da la fuerza para vencer al enemigo, porque el enemigo ahí está, pero solamente por medio de su Espíritu Santo es que se logra vencerlo. Y Él lo hizo así y nos enseña eso. Así es, y esta mañana terminaremos dando un pequeño testimonio así juntitos, porque esta clase fue una clase que causó a veces un poquito una revolución entre nosotros. Y damos gracias a Dios porque también esta clase nos hace reflexionar que debemos ser
con tener ese dominio propio. Tener que debemos cumplir el propósito de Dios y no el propósito que nos hemos a veces puesto como matrimonio. Es muy importante que entendamos que estas clases estos programas han sido para nosotros de edificación. El estar juntos. El estar juntos, porque muchas veces si él hablara solo o yo hablara sola en el programa, no sé, quizás no tendríamos conflicto, ¿verdad? Pero el hacerlo juntos nos ha llevado a desafíos, a ponernos de acuerdo, a platicar, y damos gracias a Dios por estas clases porque como matrimonio nos ayudan a estar juntos. Primeramente a nosotros, ¿no? Primeramente, estas clases primeramente nos enseñan a nosotros cada característica que también hemos visto de los niños, primeramente en nosotros ha sido el aplicarla, el llevarlo a cabo, ¿verdad? Porque de eso se trata esto, de llevar a la práctica lo que tenemos en la Biblia como enseñanza. Y debemos entender las consecuencias. Se apartó esa misericordia de Dios o esa presencia de Dios en lo que le había otorgado. Y la verdad es que eso nos ha enseñado a decir, Señor, queremos tu presencia, preferimos tu presencia que nos siga transformando. Así es que el enojo nos lleve o cosas así como pasó con Sansón, ¿no? Si no se hubiera enojado Sansón, hubieran sido diferentes las cosas también. Así es. Entonces, nuestra historia es de Sansón, yo soy, y ella es, el nombre de mi esposa es Lilia Andrea, entonces ella es Dalilia y yo soy Sansón. No, pero ya nos transformó. Dios. No, queremos decirles que muchas gracias. Gracias por estar aquí. Queremos también invitarles la próxima semana. Seguiremos hablando de la identidad. Les digo, ya llevamos 3 programas y este 4º programa de la próxima semana. Se acercan fiestas en México y en Estados Unidos que son terriblemente malas para nuestra vida espiritual. Así es que la próxima semana vamos a ver un tema que se llama Vístete de Cristo, no te disfraces. Así es que recuerden que ser como niños es una actitud del corazón. Gracias.